Hola, buen día. Muchas, Pancho, Vanessa y Nicolás. muchas Buen gracias día. por Buen día. atendernos. A ver, ¿cómo inician este estudio ahí en el Sauce, perdido en medio del departamento Catanlil en Neuquén, ¿no? Sí, este es un proyecto que había iniciado un grupo de amigos paleontólogos y que en realidad ellos habían empezado a ir al área más que nada a buscar huesos de dinosaurios sobre todo. Sí. Ya igual tenían alguna evidencia de que podía encontrarse algo de ese tipo de fósiles, y fue cuando se encontraron también con huellas. Entonces, como yo me especializo en huellas, ahí fue que me llamaron y me sumé a una de las campañas que hicieron, y ahí empezaron a aparecer varias huellas de dinosaurios, también de pterosaurios, que son los reptiles voladores que vivían Sí. en la época de los dinosaurios. Sí. Y bueno, y este fue el primer trabajo que sacamos del estudio de estas huellas. ¿Por qué dinosaurios raptores? Sí, raptores es, a ver, por un lado es una palabra que se usa también para un grupo de aves actuales, ¿no? Las aves rapaces. Pero para los dinosaurios se hizo muy popular desde el lado de la película de Jurassic Park, el film de Steven Spielberg, Claro. que sale en 1993, y ahí una de las estrellas de la película, además del tiranosaurio, fue el Velociraptor. Como, bueno, la terminación de la palabra Velociraptor termina en Raptor, se usa para esta familia de dinosaurios, que el nombre de la familia en realidad es Dromeosáuridos, que incluyen a muchas especies, algunas como el Velociraptor, que se encontraron en Mongolia, y bueno, en otros continentes se encontraron otras especies de esa familia. Bueno, acá en Patagonia hubo un grupo particular que se llaman unelanginos, y que hay varias especies, y bueno, y a todos esos se los llaman raptores. ¿Y cómo eran? ¿Qué particularidades tenían? Sí, bueno, entre algunas de las características así, creo que más destacables, incluso si uno empieza a recordar cómo era el Velociraptor, ven que eran animales gráciles, muy ágiles, corredores. Bueno, también es verdad que al principio de la película no se los ponen con plumas, pero se cree que todos estos dinosaurios estaban cubiertos por plumas. Y después también, una de las cosas también súper como diagnósticas o muy visibles, es esa garra que tiene en forma de hoz, una garra grande y recurvada en uno de los dedos del pie. Es decir, que el dinosaurio, claro. ¿Eso es lo que te permite identificar la huella entonces, Arturo? Claro, esa fue una de las características diagnósticas, porque eran huellas que marcaban principalmente dos dedos. Es decir, en general los dinosaurios terópodos, cuando caminan, apoyan tres dedos, o sea que se ven huellas que son tridáctilas, que tienen tres dedos, pero en este grupo de dinosaurios se ven bien marcados completos solo dos dedos, porque este dedo, que es el dedo 2, que tiene la garra esta con forma de hoz, es retráctil y la suelen tener elevada hacia arriba, es decir, no la suelen apoyar en el sustrato, en el suelo. Claro. Caminan en dos patas, ¿no? Claro, son dinosaurios bípedos, caminan en dos patas. Y carnívoros. Y también carnívoros. Que con esa especie de uña que no usa como para, que es retráctil, como vos decís, es más para el ataque, entonces. Sí, tal cual. Muchas de las ilustraciones que van a ver de por ahí otras especies que son más conocidas del hemisferio norte, que muchas veces se ven en libros y eso, los muestran justamente atacando con esa garra en forma de hoz. Bueno, de hecho, en la misma película se muestran al Velociraptor también atacando con esa garra. Sí. ¿Cómo es posible, Arturo, que 100 millones de años después sigan apareciendo huellas? O sea, ¿cuál es la superficie en la cual se hace la huella como para que quede en el tiempo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y no es que es una superficie, bueno, hoy cuando uno ve estas huellas fósiles, las ve que están preservadas en rocas, ¿no? Sí. Pero claramente si un animal camina en una roca no va a dejar ninguna huella. Sí. De hecho, si tenemos que recordar en qué lugares solemos dejar huellas, puede ser en una arena humedecida, en barro, en lodo. Claro. Entonces, en el momento que los animales caminan, es un tipo de sustrato de ese estilo.
O sea, es sedimento tipo arena o algo más fino, como puede ser un barro. Y en algún momento, bueno, se tienen que dar muchas cosas para que se preserven las huellas. Primero, en el lugar donde caminen, no tienen que haber mucha energía que pueda borrar las huellas. O sea, seguro que todos se imaginarán caminando cerca de la playa, si viene una ola, dejan huellas, ¿no? Pero si viene una ola, les borra la huella. Claro. Entonces, primero no se tiene que borrar la huella y después tiene que ser tapada lo más rápidamente posible. En general, por ejemplo, en las planicies de inundación de los ríos es un lugar muy bueno para que se preserven huellas, porque en las crecidas, por ahí el río lleva un poquito de arena que va cubriendo las huellas. El tema es que con eso, digamos, no se completa la preservación de las huellas, tienen que pasar mucho tiempo, o sea, a veces cientos de miles de años o millones de años, que es parte del ciclo de la formación de las rocas sedimentarias, que ese lugar que se va tapando tiene que ser un lugar donde se acumule más sedimento. Y para resumir un poco la historia, una vez que se acumula mucho sedimento, las huellas empiezan a tener, todo un proceso que se llama diagénesis. Ajá. Y empiezan a quedar más enterradas y en algún momento con más profundidad, aumentando la temperatura, y con tanto peso de sedimento que tienen por encima, la presión hace que los granitos de sedimento, como puede ser por ejemplo arena, o algo más fino, tipo limo o arcilla, esos granitos quedan fusionados y se forma una roca. Sí. Después tiene que pasar otra historia, que para que esas rocas que se formaron en profundidad se eleven a la superficie. Claro. Y para eso está muy bueno la tectónica, que genera montañas y eleva todo lo que estaba en profundidad, lo lleva a la superficie. Entonces, cerca de la cordillera, por ejemplo, uno puede encontrar distintos tipos de fósiles y a veces se encuentran fósiles marinos, ¿no? O sea, no es justo en el lugar donde encontramos las huellas, que era todo terrestre en ese entonces, pero seguro que alguna vez escucharon de la presencia de fósiles marinos en alguna montaña. Sí. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Sí. Claro, y Arturo, ¿cómo era el paisaje de que habitaba ese dinosaurio? Sí, el paisaje era un lugar que había... A ver, no siempre el lugar donde uno encuentra la huella, más si nos tenemos que llevar a tanto tiempo atrás como decenas, casi 100 millones de años, el paisaje muchas veces es muy distinto de cómo era el lugar donde caminaban los dinosaurios en este caso. Había algo más de vegetación un poco distinta. O sea, hoy cuando uno va al lugar del Sauce, por ahí es un lugar de arbustos más achaparrados, ¿no? O sea, no hay tanta vegetación, no hay, o sea, salvo los árboles que la misma gente coloca en el lugar, o sea, es una vegetación más baja, ¿no? Sin un ambiente semiárido, o sea, tenía periodos donde por ahí había más lluvias y otros momentos donde no. Es decir que, y eso se sabe, hay estudios también geológicos que permiten conocer eso, y también se conoce parte de la flora que había, o por mismos restos de plantas que se encuentran, o también a veces a través del estudio de los granos de polen de esas plantas. Pero era todo como más exuberante. Sí, pero tampoco, no era una selva, digamos, porque era un lugar un poco árido. Tampoco no tan distinto de cómo uno puede ver el paisaje quizás hoy en la zona, pero sí había más vegetación. Está bien, está. Bueno, Arturo, te agradecemos que nos hayas explicado y nos haya dado un panorama de todo esto, porque no nos imaginábamos cómo podrían haber llegado hasta ahí este tipo de animales, ¿no? Así que gracias por atendernos.